Bienvenidos a un nuevo episodio de la Cabina de Delfos, creado especialmente para ustedes. Mi nombre es Ariel Cambronero Zumbado y hoy les traigo un tema desconocido para muchos y pormenorizado por otros, pero que guarda una labor bastante relevante dentro del mundo literario, especialmente antes de este siglo, ya que servía como una especie de brújula para detectar a profundidad la buena literatura y difundirla. Actualmente también tiene esta función, solo que ya no es tan tomada en cuenta, al menos no por el público mainstream o el público general. El tema del cual les hablo es la investigación literaria. Y para desarrollar este tópico a profundidad, les tengo una invitada muy especial. Les hablo de Laura Zúñiga Hernández. Ella es escritora, investigadora y docente costarricense. Ella es máster en escritura creativa de la UNIR, España, y maestranda en literatura latinoamericana de la UCR. Además, es estudiante de filología española y tiene varias publicaciones de poesía como Desde la Torre, La Ciudad de 2017, y también de microficción como Temporada de Microlugares del 2021. Asimismo, ha publicado artículos académicos de temas relacionados con la microficción, la novela gráfica, la corporeidad, la intertextualidad, entre otros. Cabe mencionar que ella fue la ganadora del certamen Una Palabra de la Universidad Nacional, aquí en Costa Rica, en el año 2022 en la rama de cuento, y también en la rama de cuento, solo que en el año 2021 ganó el certamen Luis Ferrero Acosta. Y bueno, yo súper contento de tenerla aquí. ¿Qué tal va todo por allá, Laura? Muy bien. De verdad que soy feliz, feliz, feliz de estar en este episodio compartiendo con ustedes y con Ariel agradecerle la invitación, que de verdad, como él lo decía, son temas que se dejan a veces de lado y que de verdad sirve que las personas lo conozcan para entender que el quehacer de la literatura no se queda solo en los libros, en las obras como tal, sino que va más allá. Exactamente, es un tema bastante clave y no, yo más bien súper agradecido de que hayas aceptado la invitación. Y bueno, antes de iniciar ya con más a profundidad este tema y ver la importancia que tiene, considero pertinente brindar una definición de lo que es investigación literaria, que quizá la gente que nos puede escuchar es como, bueno, pero es una definición muy fácil de sacar, ¿no? Pero no está de más dar como la definición clásica, ¿no? Al menos. Bueno, según Spiegato, lo que viene siendo la investigación literaria es el estudio académico y crítico de la literatura. Esto es desde un punto de vista profesional. Usualmente se requiere del uso de una o más teorías y un método literario, que bueno, en realidad, para los que no sepan, lo que viene siendo la teoría muchas veces, en la mayoría de casos, de hecho, sale del mismo texto analizado. ¿Verdad? Por ejemplo, en el caso de Bakhtin con Lo Carnavalesco, los textos que él analizó hicieron que naciera esta teoría. Entonces, lo que muchas veces se hace es después utilizar esta teoría, se mezcla con otras para seguir analizando otros textos. Eso hay que tenerlo en consideración. Algunos ejemplos de teorías, por ejemplo, serían la sociocrítica de Cross, que como lo dice su nombre, sirve para analizar más que nada elementos sociales a nivel social. Está la psicocrítica, que por ejemplo hay varios autores, pero puedo mencionar a Julia Kristeva. La psicocrítica se va más por el lado de... Es como una especie de psicoanálisis, pero para la literatura, para analizar la obra literaria en sí. También está la etnocrítica, que es de cierta manera reciente. Al menos yo tuve un profesor en la universidad que se llama Jorge Ramírez Caro, él fue uno de los propulsores de esta teoría. También está todo el bagaje de teoría de colonial, que lo que quiere es quitar como esta influencia colonialista, ¿verdad? Desde la perspectiva académica, para hacerlo más propio, más autóctono, si se quiere. Un ejemplo puede ser Las zonas del ser y no ser de Franz Fanon y Ramón Grossfogel. Y bueno, está la semiótica de Yuri Notman, entre otras. Hay un montón, ¿no? Y también eh, cabe resaltar algo muy clave. En la literatura, cuando se dice análisis de literatura, suele pensarse como que se analiza un textito ahí ya, pero la verdad es que ha avanzado mucho y cada vez es más enriquecedor y, por ejemplo, tenemos literatura comparada,
que ya tenemos, pueden ser dos textos literarios, pero puede ser también un texto literario con una película o con una serie, incluso con un anime. Por ejemplo, yo tengo un artículo que se llama La victimización del vampiro, un análisis comparativo del cuento La Virgen de Cera de Abraham Valdelomar, que es un escritor peruano, y el anime Shiki del estudio Daume. Este artículo yo lo publiqué en el 2022 en la revista Entropía y justamente es un ejemplo de cómo dos cosas tan distantes pueden ser analizadas en conjunto solo por el hecho de tener el tema del vampiro en común. Eso enriquece mucho tanto a la literatura como a la otra área, que en este caso sería el anime o la parte audiovisual. Y bueno, tras este pequeño preludio, me gustaría empezar con esta pregunta, Laura. ¿Cuál crees que es la importancia y el valor de la investigación literaria en la actualidad? Esa pregunta es compleja de responder porque tiene varias vertientes. Si lo pensamos a nivel de la academia, para nosotros los que estamos inmersos en ese campo, lo vamos a ver importantísimo. No podemos hacer un análisis literario si no tenemos y si no recurrimos a la investigación literaria. Ahora, si lo pensamos ya a nivel un poco más pequeño, más micro, por ejemplo, a nivel educativo, y pensando, pensando en secundaria, bueno, ¿qué le vamos a inculcar a esos estudiantes a nivel de investigación literaria? Es tan importante para ellos eso como lo es para nosotros, los que sí nos dedicamos a esto. Incluso yo, que soy educadora, podría pensar qué tan importante es para algunos docentes también del área la investigación literaria. También pensando en esto, yo estaba reflexionando mucho sobre esa importancia y lo pensé ahora con todo esto de las inteligencias artificiales, que han estado entre nosotros pues desde hace mucho tiempo, pero ahora se vuelven más tangibles. Ahora ya las personas son más conscientes de la existencia y dicen, ¿para qué ocupo investigar si todo me lo puede hacer la inteligencia artificial? Y creo que el valor que nosotros le podamos dar es desde nosotros mismos, los que somos académicos, los que son críticos, los educadores que intentan hacer un trabajo a nivel literario que valga la pena. Y no solo que valga la pena, sino que sea de calidad. Y creo que ahí es donde está la importancia, o sea, pensar en ese valor de que yo puedo utilizar una teoría o puedo innovar esa teoría y tratar de hacer mis propios aportes, que también es algo que pasa. Bueno, ¿cuál es el valor, cuál es la importancia de estos aportes que yo puedo hacer a nivel de investigación? A veces nos quedamos como con lo mismo y decimos, ¿qué mal le podemos sacar al Quijote, por ejemplo? Que es un texto que venimos estudiando durante siglos y pensamos que quizá ahorita en el siglo XXI ya, ¿y qué más? ¿Qué más digo de esto? Sin embargo, con la investigación literaria podemos aportar algo más. Y son textos que por eso no pasan desapercibidos, no pasan de moda, por decirlo de una manera coloquial, porque cada una de nuestras realidades van a ser distintas siempre. Entonces, lo que se investigó en el siglo XVIII del Quijote no es lo mismo que estamos estudiando ahora. Incluso las teorías han cambiado muchísimo. Ya usted mencionó algunas teorías que son muy recientes, que no utilizamos hace 200 años. Y yo creo que esa es la importancia, o sea, pensar en cuál es el aporte que se puede dar, que se puede decir de ese texto, que sirva para la realidad en la que estamos, o sea, contextualizarlo en esta época. Me parece muy, muy atinado mencionar esto de la importancia respecto a la calidad de este trabajo que se hace para darlo tanto a nuestros colegas como a nuestros estudiantes, porque como mencionabas, están las inteligencias artificiales cada vez más fuertes, ¿verdad? Cada vez más desarrolladas. Con solo escribir unas cuantas oraciones ya les pueden hacer incluso un pequeño resumen de algún texto, lo que sea, pero no va a sustituir este detalle que hace el investigador, esta parte humana, ¿verdad? Que el mismo investigador coloca y, como mencionabas, al mezclar diferentes teorías, ¿no? Y, sí. Revisitar textos ya bastante antiguos
con teorías más actuales y siempre va a ser algo enriquecedor. Entonces me Siempre. parece un punto bastante importante de mencionar. Y bueno, pasando un poco más como a los elementos en sí, ¿cuáles elementos consideras necesarios en una investigación literaria de calidad para seguir con esta sintonía de la buena investigación literaria? Yo lo que pienso es que puede ser que de pronto alguien diga, pero que la calidad, eso es muy subjetivo, que es calidad para unos, no es la calidad para otros. Sin embargo, con eso de los elementos, yo siento que lo principal es que la persona que investiga, la persona investigadora, sea responsable. ¿Y en qué sentido sea responsable? Bueno, tiene que tener bases. Ujú. Si yo no tengo esas bases, las tengo que buscar, tengo que investigar, de eso se trata. Y creo que a los que nos apasiona este lado de la investigación y de la crítica literaria, empezar a abordar un texto y decir, bueno, yo puedo, me suena por ahí una teoría que yo puedo aplicar en este texto, pero puedo buscar otras. Y esa responsabilidad, esa disciplina que tenemos como investigadores, creo que es una de las principales. La revisión exhaustiva de las referencias bibliográficas. No puedo conformarme. Y a veces ocurre que de pronto estamos buscando y encontramos un texto que puede parecer bueno y tiene sus ideas que coinciden con lo que queremos buscar, pero cuando vamos a la bibliografía, que es algo que normalmente hago cuando reviso algún artículo, alguna tesis o lo que sea, siempre reviso cuál es la bibliografía en la que se basaron. Y a veces me encuentro solo 2 referencias, por ejemplo. Creo que a estas alturas que tenemos la información tan a la mano, que estamos hablando de, siento yo que la nueva biblioteca de Alejandría, lo tenemos todo ahí en internet, y conformarnos como investigadores con solo 2 fuentes, me parece que no es suficiente. Tenemos que buscar fuentes, tenemos que buscar textos que sean confiables también. No solo encontrar ahí lo primero que apareció y eso es lo que voy a usar, porque es un trabajo serio y si lo queremos hacer de calidad, tenemos que ofrecer esa parte también. Enlazar, por supuesto, la teoría y la práctica, no quedarnos solo con la teoría, sino cómo puedo llevar yo esto a otras personas. Siempre este aporte que es lo trascendente, que es lo que yo voy a agregar. Es necesario que esa investigación literaria no solo se quede en una revista, en un libro, en una ponencia, sino que trascienda. Creo que esa es la meta de la mayoría de los investigadores, que eso que aporte en ese momento específico trascienda más allá, que permita ser usado en otros momentos. Siempre lo pienso con la parte de educación. En educación a veces utilizamos o creamos textos investigativos que se pueden llevar a la práctica. Yo, por ejemplo, tengo uno de la novela gráfica, que tengo 2 de novela gráfica, y cuando la novela gráfica se incluyó dentro de los programas del Ministerio de Educación, muchos docentes decían, yo no estoy preparado para ver eso, es algo para lo que no me formaron, yo no vi eso. Estamos hablando de docentes que salieron de las universidades 15, 20 años antes, donde la novela gráfica ni siquiera era considerada todavía en ese momento como un texto literario valioso. Entonces, llevar eso, pensar en eso, bueno, como investigador, esa teoría que está aquí, yo la puedo llevar a la práctica, siendo que algo que también debemos tener es la lectura con atención, que suena muy obvio, suena una verdad, como dicen de perogrullo, pero que a veces se omite leer con atención, entender, porque hay textos que a veces es algo un párrafo, que es el que cambia todo. A veces yo he encontrado artículos que digo yo, esto de aquí es lo que me sirve, y esa lectura con atención es importante también en investigación literaria. Y retomando lo de los temas novedosos, bueno, ¿qué más puedo aportar? Si voy a hacer una investigación sobre mitología griega, que volvemos a esto, bueno, ¿qué más puedo decir yo de la mitología griega? Bueno, hay muchas cosas más que se pueden decir. Hay textos a nivel de literatura occidental que continúan haciendo referencias a todos estos mitemas.
que son tan antiguos, pero que todavía son relevantes para nosotros a nivel occidental. Me parecen puntos bastante claves este hecho de estarse actualizando, a pesar de que uno ya se graduó, por ejemplo, hace varios años atrás. Eso es súper clave porque uno no sabe en qué momento va a cambiar el paradigma, ¿verdad? Dentro de la enseñanza. Y también para uno como profesional estar preparado y hasta, sí, aunque no se cambie el paradigma, poder dar ese plus o ese extra, ¿no? A los estudiantes. Entonces eso me parece bastante clave, el estarse empapando de las nuevas teorías, sí, de nuevos géneros, de todos estos géneros híbridos, ¿verdad? Incluso el cómic, todos estos, ¿verdad? Que cada vez tienen más relevancia, tanto en el mercado como en la sociedad. Entonces, tarde o temprano se van a meter dentro del sistema educativo. O sea, es como cuestión de tiempo. Eso me parece bastante pertinente. Sí, y sí, el hecho de hacer una investigación exhaustiva para justamente que la investigación que uno está haciendo tenga bases fuertes y que no sea como mencionaste, o sea, lo primero que salió, no sé, en Google Scholar, ¿verdad? Que es muy utilizado. De los dos primeros que salieron ya ahí, ¿verdad? No, sino hacer una buena búsqueda de todas estas fuentes ayuda bastante hasta dar confianza de lo que se está haciendo. Entonces tiene más peso. Y bueno, el último tema que mencionaste de la trascendencia me parece especialmente clave porque justamente entre los primeros episodios del podcast, el segundo, de hecho, conversaba más bien con una filóloga española, que ella se llama Cristina Nash, sobre este punto de vista, pero en ese episodio lo abordábamos desde el punto de vista de la divulgación literaria, ya como haciendo esta traducción al público general, ya quitando lo académico o traduciéndolo, ¿verdad? Y la investigación literaria es muy curiosa, pero va muy de la mano con la divulgación, no solo en el sentido de que trata de comunicar algo, sino también en el sentido de que con la divulgación es que trasciende la investigación, porque ya llega a más, a otras personas, ya no se queda solo en la academia. Y considero que los dos han pasado por los mismos aprietos, digamos, porque antes, por ejemplo, yo me acuerdo había muchísimos periódicos, uno los ve en la carrera, por ejemplo, periódicos culturales, de literatura, etcétera, programas de televisión específicos que era con un ojo más crítico, era como, ok, lo muestro al público, pero yo no considero al público tonto, sino le estoy diciendo las cosas tal cual son para desarrollar su punto crítico. No le estoy dando las cosas masticadas, sino le estoy demostrando por qué esta obra es valiosa, qué otros factores influyen, ¿verdad?, en toda esta escogencia. Todo esto se veía, pero lamentablemente, conforme ha ido pasando el tiempo, y es algo más de nuestro siglo concretamente, ya esos periódicos han ido desapareciendo y los que hay ya no tienen tanta relevancia a nivel mainstream, ¿verdad?, a nivel general, y como que han perdido, como que se han devaluado, ¿verdad? Entonces los dos han sufrido como este proceso, ¿no?, de devaluación. Entonces, bueno, a raíz de este tema, que ya aquí es donde se pone un poquito polémico, ¿verdad? Porque todo es como muy... depende de quien lo escuche, puede tomarlo tal vez personal o no, pero bueno, nosotros nos arriesgamos, ¿verdad? Es necesario hablarlo. Empecemos tal vez como por tu punto de vista en cuanto a este tema. ¿Por qué crees que la investigación literaria se ha devaluado en estos últimos años? Porque ya no, como antes, ya no se considera como una guía a seguir para justamente leer buena literatura. Creo que tiene mucho que ver con lo que ya estaba mencionando, el hecho de que se cierren ciertos espacios que eran para público general, va reduciendo el público precisamente. Bueno, ya no se hace todas estas columnas, bueno, que se hablaba de libros, que se hablaba de obras de teatro, no sé, y vamos quedándonos y reduciendo el espacio solo a la academia. Y creo que también tenemos la culpa a veces, el hecho de pensar de que, y yo creo que aquí es donde voy a causar polémica tal vez, pensar que quizá seamos un poco dioses y que somos los únicos portadores de la palabra y de esta verdad que puede estar incluida dentro de la investigación y que las demás personas no lo van a entender. Y a veces pensar eso así, de que es para unos pocos, es donde también nosotros mismos limitamos los espacios. Llevar, por ejemplo,
eh, no sé, una investigación a una feria del libro, por ejemplo, que hemos hablado estos meses de ferias del libro. ¿Quiénes llegan? ¿Quiénes llegan a ver eso? Llegan a ver el cuentacuentos, que me entretiene, que me hace reír, pero no vamos a escuchar una crítica sobre X libro o un investigador que se tomó el tiempo, porque hay que tomarse mucho tiempo para hacer investigación y hablar sobre X obra. Entonces también vivimos en un mundo que ha cambiado muchísimo, tenemos que competir con redes sociales, tenemos que competir con la tecnología, donde todo es muy rápido, donde leer una investigación que es de 10, 15, 20 páginas o más, ya no suena tan entretenido. Es parte también de los nuevos tiempos que estamos viviendo, que hemos cerrado mucho el círculo solo a la academia, que estamos escribiendo para académicos y no para el público en general. Y ahora hay muchas revistas en línea que están ofreciendo esa oportunidad, pero volvemos a esto. Bueno, ¿qué tan responsables son esas revistas en línea, digitales, donde yo prefiero como editor la calidad y no tanto la calidad? Entonces va como por ahí pensar en eso, bueno, que nosotros mismos a veces estamos restringiendo. Me interesa publicar por publicar para que me conozcan solamente y puedo escribir ahí 4 páginas y ya me publicaron en una revista que ni siquiera se toma el tiempo a veces de verificar que ese texto de verdad esté sujeto a esa calidad que es necesaria. Entonces ahí nos vamos restringiendo, se nos van cerrando un poco las oportunidades también de divulgación. Totalmente de acuerdo. De hecho, el punto que mencionas de la competencia con redes sociales es como que si no se ha terminado de actualizar la misma academia a las redes sociales, porque Sí. se ve como dos bandas separadas. O sea, uno ve, por ejemplo, aquí en Costa Rica el Canal 13. Algunas veces Uh-huh. pasan como documentales culturales y así, pero hay que ser honestos, ¿quién ve el 13? Uh-huh. La gente va a estar pegada a YouTube, ¿verdad? O a Spotify o alguna A de estas, ¿no? Netflix. A Ajá. Netflix, exacto. Entonces, es como que uno dice, ok, academia entiendo, ¿verdad? Que eres tradicional, pero es necesario evolucionar en formato para poder llegar Claro. más allá y no morir, ¿verdad? Porque si no se muere y ya sí sería bastante catastrófico que la parte profesional de la literatura se muriera, ¿verdad? Y del arte Uh-huh. en general. Esto yo lo vinculo mucho también, bueno, hice también de los primeros, el cuarto podcast era sobre la banalización de la literatura, cómo se ha ido banalizando. Y esto va muy de la mano. Es como que, no sé si te has topado con esta experiencia de, no, es que, ¿para qué se necesita estudiar para literatura si cualquiera podría analizar? Ya caen como en estas falacias, lo cual obviamente, como lo estoy mencionando, es falso. Sí se necesita estudiar, porque así como Sí. se necesita, por ejemplo, no sé, para poder sacar un diente, no necesito ser un dentista. No, no es como Uh-huh. que yo de la noche a la mañana yo digo, ay, como que me apetece ahora ser dentista y voy a sacar dientes, ¿verdad? O Voy sea, es muy descabellado. voy a ver videos para ver cómo se saca un diente. Exacto, tutoriales. Sí, Y sí, yo sí. esto, digamos, sí lo critico mucho el hecho de que se devalúe tanto porque se está devaluando ya no solo la investigación, sino toda una carrera que tiene una tradición larga. Y es tal vez como con esta necesidad con la que el mundo ha avanzado de tener las cuestiones más a la mano, ya sin pensar mucho. También el hecho de darle predilección a lo que genera más dinero, ¿verdad? Hay que ser honestos, la parte de artes en general casi no genera dinero, si es que genera dinero, no es tanto comparándola, por ejemplo, con todas las cuestiones industriales, ¿verdad? Todas estas carreras industriales, pero sí tiene un valor añadido, un Claro. valor, por ejemplo, la lectura da directamente hacia el alma, hacia la naturaleza del ser humano, algo que otras carreras no lo hacen en sí, lo ven más como objetivo, ¿verdad? Y aquí va un poco más allá. También el hecho, ahora que mencionaste lo subjetivo, ¿no?
esto, yo siempre digo, ay Dios, no, cuando dicen, no, es que un texto es subjetivo y entonces yo puedo opinar cualquier cosa de ese texto. No, o sea, del Quijote no podemos decir que trata sobre gatos alienígenas, sería muy descabellado, ¿verdad? Entonces, a eso es a lo que yo me refiero, o sea, cada texto tiene hasta aquí, ¿no? O sea, por eso sirve la teoría, Claro. porque sirve el método para justificar lo que se está viendo, ¿no? Y bueno, tomando en cuenta todo esto, quiero adentrarme al tema de lo que vienen siendo los bookstagrammers, los booktubers y estas personas que en su mayoría, ojo, no estoy generalizando, pero sí en su mayoría los productos o los análisis que hacen, las reseñas, ¿verdad? Entre comillas, sí deja mucho que desear, porque ahora yo estoy notando que estos vienen siendo como los referentes literario-culturales para representar la literatura, pero el problema es que, por ejemplo, yo me he encontrado con trabajos muy descuidados. Yo entiendo que la plataforma en sí no se presta para hacer algo muy extenso, porque cada vez se quiere todo más breve y más comprimido. Pero, Sí. por ejemplo, uno encuentra una reseña que tenga muchísimas faltas de ortografía, así como algo mínimo que puede ser como, ok, pero se supone que está representando un lector, ¿no? O sea, que está representando el área de la literatura, deja mucho que desear. Entonces, el mensaje que se pasa a la audiencia cada vez se vuelve más pobre, o sea, deja de ser crítico y pasa como de lo crítico a lo sensorial, ¿no? A lo que yo opino, me gustó por esto, porque el personaje me caía bien, o sea, que son cuestiones que ya se salen de lo crítico y no tienen que ver como con la trascendencia de la literatura, que todos los textos de cierta manera uno puede buscar ese valor, no todos lo tienen, pero sí muchos uno puede encontrarlos. Entonces, bueno, tiene como esta parte de formato muy descuidado, tienden a ser, como mencioné, muy superficiales, no ahondan, no es como cuando se ve, por ejemplo, en literatura, no todas las capas del iceberg, ¿no? Como mencionaba Sí, sí. Hemingway al inicio, ¿verdad? Todas esas capas del iceberg de conforme más leemos, vamos adentrándonos más, ahí es como lo que nos deja a primera impresión, lo cual hace que textos que valgan la pena se queden de lado. Yo hace poco, yo creo que todo el mundo, tal vez que la mayoría vio esta noticia, que parecía meme, pero ya cuando uno veía era verdadera, entonces era muy despistante. Cuando Paulo Coelho dijo que el Ulises de James Joyce era como pura parafernalia, que era muy superficial, entonces yo dije, ¿en qué momento es como el mundo al revés? ¿Verdad? Siendo Paulo Coelho más bien superficial y dando un producto no acabado, ¿verdad? Sino como muy de complacencia. Y Ulises, que es un texto bastante difícil, no solo por lo largo, sino también por todo el contenido que posee, ¿verdad? Y la tradición que tiene. Eh, Ujú. ¿Cómo va a ser como que ahora como que se intercambian las cosas, ¿no? Es como bastante curioso. Entonces, a raíz de esto, quería preguntarte, ¿consideras que los trabajos y reseñas, ¿verdad? De estas personas, de los booktubers, de los bookstagrammers, han influido en la devaluación de la investigación literaria para el público? Es decir, el público ve esto y dice, ok, es que se trata de hacer esto, entonces cualquiera lo puede hacer. ¿O no? ¿Crees que no ha tenido tanto peso? No, sí ha tenido peso, claro. Ok. Por eso es que vemos a la gente muy, muy joven de las nuevas generaciones. Uy, voy a comprar este libro. Y quizá es el libro más sencillo del mundo, pero lo dijo fulanito y tal, lo recomendó esa persona. Tengo que leerlo. Yo creo que tal vez no es que sea devaluado, porque se intenta. Yo quiero rescatar, o sea, quiero intentar pensar muy idealistamente. Se intenta generar también un producto crítico que está hablando de algo, de un objeto que es la literatura. Sin embargo, ya usted lo estaba mencionando, bueno, hay cosas que quedan muy de lado, muy subjetivo, no hay bases teóricas. Y Ujú. por ahí hay un dicho que dice zapatero a tus zapatos. Y suena duro, pero lastimosamente, aunque me apasione cantar y yo quiero cantar, me sé la técnica de cantar, pero no canto bien, por más que me sepa la técnica, lo que sea. Es lo mismo, o sea, pensar que está bien, me encanta leer, me gusta, he leído todos estos libros, a veces salen, yo los he visto algunos videos y dicen, todos estos libros fueron los que me leí en 15 días. Y yo, wow, ¿cómo hace? O sea, yo con la capacidad que tengo de lectura y no puedo llegar a leer esa cantidad de libros. Entonces, ¿cómo están profundizando sus textos? ¿Cómo los están viendo? Bueno, sí, incluso me he topado
con videos de este tipo, donde son copias de reseñas que están en internet y que simplemente lo que hacen es recitarlas. Ah, me parece que esto y esto y esto. Y de pronto usted se las encuentra en internet, o sea, ya era algo que estaba publicado, que es todavía más delicado para nosotros los que somos responsables de la parte de investigación. O sea, no podemos llegar y tomar un texto que ya está hecho y adjudicarlo como nuestro. Entonces, eso es algo que yo he visto en muchas personas, en muchos de estos productores de este tipo de material, donde sí, se hace un aporte que es muy superficial, muy de lo que me gustó y lo que no me gustó, y la literatura, el análisis literario, no se queda solo a nivel literal. Tenemos que ir a lo inferencial. Bueno, ¿qué me dice ese texto? ¿Qué me aporta? ¿Qué símbolos están aquí? ¿Qué más hay detrás de ese tejido? Ya lo mencionabas con lo del iceberg. Bueno, ¿qué hay debajo? O sea, ¿qué hay más allá? Y una persona, lastimosamente, que no tenga estas bases, se le va a hacer muy difícil abordar una obra con un criterio ya más, más de calidad, más detallado. Se va a quedar siempre como lo mínimo. Y a mí me preocupa porque las personas jóvenes leen, pero no saben leer bien. Entonces, estamos leyendo así muy por encima y es parte también de estos nuevos cambios, de estas plataformas que han ingresado. Bueno, ahora cualquiera puede ser escritor. Yo he escuchado, y eso me asusta muchísimo, cuando alguien me dice, es que ya yo tengo 3 novelas escritas. Y uno dice, wow, ¿cómo hace? O sea, yo he tratado de escribir una novela y tengo, bueno, yo conozco autores aquí en Costa Rica, por ejemplo, no se me olvida una autora que decía, este libro de cuentos me tomó 15 años hacerlo. ¿Por qué? Porque lo estoy haciendo consciente, lo estoy haciendo con ese carisma que tenemos de autores, con esa vocación, porque lo estamos haciendo responsablemente, no lo primero que chorreé y es lo primero que publiqué y se hace famoso y se hace el bestseller Exacto. de X librería que tiene mucho dinero acá en Costa Rica. O sea, entonces todo el mundo va ahí y compra ese libro porque es el bestseller y salió en esa plataforma. Y a veces sí, ahí tiene aquellos montón de errores o no hay ningún aporte, es la misma historia con otros nombres. Entonces sí, eso a mí me preocupa como investigadora porque estamos debiendo. Y también porque la misma academia a veces no se ha incorporado tampoco al cambio, o no ha querido hacerlo. Nos quedamos con lo escrito, con la revista, con esa publicación, pero ¿qué? Bueno, trascendamos, hagamos esto diferente, que podemos aportar. Exactamente, exactamente. Eso me gustó mucho que lo mencionaras, porque si la academia no da el paso, lo dificulta todo. O sea, lo hace todo muchísimo más difícil. Y a mí también me preocupa esta situación porque al fin y al cabo, en muchas ocasiones, en la mayoría diría yo, lo que se preocupa es como dar una imagen. Soy un lector que, no sé, leyó 1.000 millones de libros en solo un mes, ¿verdad? O sea, es como esa imagen en vez de profundizar cada uno de los textos. O sea, yo opino esto, o sea, ¿de qué vale, por ejemplo, leer, no sé, en una semana 10 libros, así, todo violento, ¿verdad? 10 libros y ojalá súper largos. ¿De qué sirve eso si no se profundizó realmente el mensaje? Es mejor leer uno solo, pero bien leído, ¿verdad? Aunque sea un solo cuento, pero bien leído, profundizar bien en el texto, ¿verdad? Considero que aquí también está la parte de que eso también me preocupa, de que ellos causan mucha desinformación. Yo me topé con una reseña en Instagram, fue, y yo me quedé como, no, por favor, no más, porque era sobre un volumen como un recopilatorio de los cuentos de Hans Christian Andersen y le daba una nota súper baja y mencionaba algo así como los temas que trata no son actuales, no tiene como cuestiones, creo que dijo como inclusivas o algo así, ¿no? Y yo, es un texto que no se escribió ayer, empecemos por ahí, ¿verdad? O sea, no son textos que se escribieron ayer, pero bueno. Y después mencionaba como que lo bonito es que siempre dejaban una moraleja. Y es como, claro, es que se tiene, por ejemplo, la perspectiva del cuento de hadas como eso, un cuento infantil, bonito, cute, ¿verdad?
Y uno es como, no, o sea, yo me acordé, digamos, de inmediato de Prop y de la importancia que tiene estos cuentos, porque es básicamente dan a ver la estructura de todas las historias, ¿verdad? O sea, da el cuadro actancial del protagonista, del ayudante, etcétera, o sea, da todo esto. Y claro, como mencionas, cada uno en la labor que le corresponde o en donde sabe, ¿verdad? Porque una persona que no desconoce, digamos, de esto, no lo va a ver, ¿verdad? Es como que yo quiera jugar a ser doctor y que yo me invente, claro, sí, aquí está el órgano tal, y no, o sea, no tengo la menor idea, ¿verdad? O sea, sencillamente así, ¿no? O sea, puede sonar duro, pero es la verdad. Entonces yo creo que esto genera bastante desinformación y hace entonces que textos que pueden ser buenos no los entienden, los critican mal, la gente los devalúa, ya los dejan de comprar y ojalá si son textos clásicos, ¿verdad? Y empiezan sí, como a promocionar textos ya un poquito más light, ¿verdad? Textos más como, no sé, literatura juvenil ya light, light, light. Y es como que se estuviera dando una inversión, ¿no? De las lecturas más importantes están quedando por debajo, ya no como un canon, sino como menciona Karen Calvo, ¿verdad? Que es una investigadora de acá de Costa Rica, queda más bien como en una especie de exocanon, ¿verdad? Porque se terminan como sacando para las nuevas generaciones y los libros referenciales ya son otros, ¿verdad? Entonces eso es lo que también a mí me preocupa, que ya de por sí la academia lidiaba y batallaba con esto, porque ha dejado a la historia ciertos textos que pueden ser perfectamente clásicos, pero los han dejado por cuestiones de censura, cuestiones políticas, ¿verdad? Los han dejado afuera. Eso es otro tema, pero es como que, no Sí, ya sé. lo del canon, que está en el canon y que no, bueno, ya eso también es otra Ya es- hora de conversación. Exactamente. Entonces, pero bueno, entonces es como que si estuviera dando irónicamente una réplica, ¿no? Pero en versión público general, ¿verdad? Es bastante curioso. Y bueno, ¿qué consideras que se puede mejorar para que la investigación literaria sea más accesible al público no académico? Ya habíamos mencionado como, ok, bueno, como abrirse a las redes sociales, ¿verdad? Todos estos elementos, pero ¿qué más considerarías pertinente? Creo que la difusión, abrir espacios donde de verdad hagamos marketing. Lastimosamente todo se mueve ahora así. O sea, ¿cómo puedo promocionar yo esta actividad? Eh, que no solo tiene que hacer una presentación de libro, que es donde la gente que está más fuera de la academia asiste, sino abrir esos espacios para que la gente pueda conversar, que no vean a los investigadores o a los autores, y eso siempre lo menciono mucho yo en entrevistas, que no vean a los autores como algo que está allá arriba en el Monte Olimpo, donde nadie los puede alcanzar, sino que se sienten, que puedan compartir con las personas. Yo creo que los investigadores, los autores que se acercan al público, pueden lograr eso, pueden lograrlo, pueden hacer que las personas los escuchen, los empiecen a buscar. Pero es eso, es como promocionar esa parte, abrir, innovar, romper lo que hasta el momento se ha hecho para continuar acercando más a este público que no necesariamente tiene que ser académico. Porque si vamos a dar una ponencia, siempre van a llegar los mismos 5. Siempre van a estar los ponentes y otras 2, 3 personas más que de pronto se interesaron, o cuando tenemos el salón lleno es porque el profesor los llevó para que contestaran el cuestionario que tienen que contestar. O sea, no promocionemos esto de otra manera. Yo creo que ahí es donde también está como la clave, ¿verdad? O buscar textos que sean más cercanos también. Pueden ser los del canon, está bien, pero hay otros textos que se pueden abordar que a veces pasan desapercibidos y que no es literatura light, quizá es literatura muy valiosa, pero que la gente lee más, o sea, cercanos a esos textos, como académicos también, bueno, como investigadores. Mira, está este texto que está haciendo mucho ruido entre los lectores. ¿Qué hay ahí? ¿Qué hay detrás? Como darle también yo un valor a partir de la crítica literaria.
ese último punto me pareció bastante clave porque justamente he visto que eso lo están haciendo en otras áreas. Por ejemplo, no sé, Ujú. la música, cómo se ve cierta teoría en la banda sonora de tal anime. Que es algo que tal vez para la academia sea como, "Ah, ¿qué está pasando?", ¿verdad? Claro, Pero que realmente sirve mucho porque funge o hace esta función de acercarse a lo nuevo, traer lo viejo, actualizarlo y así hasta hace que las personas se interesen más en la parte técnica y claro. profesional de X arte, ¿verdad? En este caso la literatura. Y bueno, ya pasando a un tema más personal, pero siempre desde el lado de la investigación, ¿podrías contarnos sobre tus gustos en la investigación literaria? Es decir, como, ¿qué te suele gustar investigar? Ya al inicio en la biografía teníamos algunos elementos, ¿verdad? Como la novela gráfica, la microficción, ¿verdad? Y también si tienes algún teórico o alguna teoría favoritos, como que especialmente, que tal vez no precisamente, tal vez vayas a usar, pero que te guste especialmente. Sí. Eh, qué difícil otra vez, porque decía el colega Mijail Mondol, dice, Laura, es que usted siempre tiene muchas ideas en la cabeza. Y sí, a veces yo quiero hacer algo y siempre tengo esa inquietud de estar investigando. Sí, siempre tengo algo, siempre se me ocurre eh, algún tema, algo que me interesa. Y no es solo uno. Creo que estamos en un momento histórico donde no podemos centrarnos solo en una línea, porque tenemos la información ahí y Ujú, cada vez que investigamos reconocemos otra teoría que no habíamos estudiado en algún momento, quizás en la universidad, o algún texto que apareció repentinamente. Siempre la actualización, que lo mencionaba al inicio también usted. ujú, Pero me encanta lo intertextual, sigue vigente la intertextualidad, porque ya lo mencionaba. Bueno, ¿qué pasa con un videojuego que me está hablando de mitología nórdica, por ejemplo? No sé, se me ocurre. Eso es intertextual, o sea, ¿cómo los llevo yo eso a la parte de investigación literaria? Son temas que continúan vigentes. La novela gráfica, que ya lo mencionaba, esa parte siempre visual, a mí me gusta muchísimo porque todo lo que vemos en internet es visual, es sonoro, casi que a veces digo yo solo nos falta olerlo, tenerlo así como esos aromas, pero todo lo estamos viendo a partir de imágenes. Bueno, me encanta analizar también esto, las imágenes, no solo en la novela gráfica, qué sé yo, a nivel paratextual. Hay portadas que son una belleza, unas portadas de libros, y es un elemento 100% paratextual. Y que también hay un autor detrás de eso. ¿Qué me dice esa parte? ¿Qué me dicen esas imágenes? Bueno, se buscó un ilustrador para que ilustrara este libro de cuentos. ¿Por qué se escogió ese autor? ¿Por qué ese ilustrador está haciendo ese trabajo? Es que son otras artes que se van incluyendo dentro de la literatura y que son necesarias. La metaficción, que la literatura continúa hablando sobre sí misma. Yo creo que ahora hay muchos textos que todavía hablan más sobre eso. La parte del cuerpo, lo corporal, ujú, Centroamérica habla constantemente. Esto es un tema que no se escapa de la literatura centroamericana. Siempre tenemos que hablar todos estos dolores, toda esta violencia a partir del cuerpo, es el cuerpo centroamericano. Las migraciones, por supuesto, que, ujú. que, que también somos migrantes. Todos yo creo que de cierta manera seguimos moviéndonos de un lado a otro en esa modernidad líquida que ya lo mencionaba Bauman en algún momento. Ujú, ¿Y qué teóricos o qué investigadores? Yo creo que más investigadores, porque si pienso en teóricos, pienso en Le Breton, ujú, que me gusta muchísimo la parte esa del cuerpo, como la horda. Bauman también tiene textos muy, muy interesantes sobre modernidad líquida, sobre los otros, cómo es esa otredad, bueno, quiénes están ahí afuera, de quiénes nos queremos escapar, quiénes son los seres marginales,
residuos de esta sociedad. Y como investigo constantemente sobre microficción, obviamente no puedo dejar de mencionar a Lauro Zavala, por ejemplo, a Violeta Rojo, que son referentes también teóricos sobre este tema, y costarricenses. Me gustan muchísimo las investigaciones que hace Karen Calvo, que ha aportado elementos que no habíamos visto, tal vez en literatura costarricense. Por ejemplo, toda la investigación que hace de la literatura gótica en Costa Rica. Y que decimos, ¿cómo? En Costa Rica hay literatura gótica, sí, ahí está. Ajá. Ella lo pone ahí, hay que revisar los textos. Mijail Mondol, que hace todo un abordaje a nivel de historiografía, también, que es un área que a veces se va quedando ahí como rezagada a nivel de los académicos, pero que está ahí presente, siempre ha estado. Así como a grandes rasgos, porque si no, empiezo a decir un montón. Pero esos son los que me interesan. Ok, me parece una muy buena lista, por si en casa quieren también buscar. Bueno, yo he tenido el placer, bueno, ahora antes de empezar el podcast, Laura también, ¿verdad? Estábamos conversando de haber tenido como profesora a Karen Calvo. Realmente es un gusto enorme, es una muy buena profesional, es una muy buena docente, porque algunas veces pasa que puede ser una persona muy buena investigadora o investigador, pero tal vez no comunica bien las cosas. En el caso de Karen, ella investiga excelentemente y comunica muy bien la materia, o sea, sabe realmente ser buena docente, es una muy buena docente. Entonces, sí, súper invitadísimos a buscar ahí en internet sus artículos. Ahí la dejamos. Ahí la dejamos, sí. Exacto, sí. Y bueno, podríamos pasar entonces ahora a unas palabras finales. Que puedes empezar vos con las palabras finales. Palabras finales de despedida, palabras finales de agradecimiento. Podemos decir mucho. En primer lugar, bueno, agradecer la oportunidad. Es un tema que no se trata mucho, ¿no? Como que siempre sabe quién es el investigador. Mira, hay alguien ahí que le gusta hacer eso. Y yo tengo colegas que me preguntan, Laura, ¿por qué usted investiga tanto? Hay que hacerlo, es necesario seguir hablando de la literatura a partir de la teoría, que son teorías, sí, que van a cambiar, sí, pero esa actualización, que nosotros vayamos moviendo, que la gente conozca otros textos, otras obras, es necesario. Agradecer ese espacio por eso, para que otras personas conozcan también lo que hacemos muchos, esos ratoncillos de biblioteca que andamos por ahí revisando. Agradecer eso en primer lugar. Creo que tratar de que se promueva aún más estos espacios, ese llamado a seguir promoviendo estos espacios que están ahí para todos. Siempre hay personas como Ariel que dicen, voy a hacer esto, y es un sueño que es complicado, y yo sé que tal vez me van a escuchar 3 personas, pero lo voy a hacer. Y esa convicción que tenemos las personas que promovemos el arte hace falta. Siempre se necesitan soñadores y que creamos en esta causa. Y eso, dejar la inquietud de que busquen autores. Ya mencionamos algunos, pueden ser muchos más, pero buscar y seguir haciendo la labor de una manera muy responsable. Es sobre todo lo que creo que hay que hacer. Ok, perfecto. Bueno, mis palabras finales serían, bueno, primero que nada, gracias por aceptar la invitación, Laura. Realmente ha sido un placer, me ha gustado mucho el episodio, la conversación ha sido muy amena, y como mencionas, es un tema que se ha dejado mucho de lado, entonces es necesario traerlo al plató. También por 2, en el sentido de busquen investigadores, especialmente los que mencionamos, por si quieren iniciar como con alguna guía y después por aparte, ¿verdad? Buscarlo más y más, ¿verdad? Así uno aprende más de la literatura, especialmente de los libros que uno admira o que uno tiene como favoritos, o del género del que está inscrito algún texto que a uno le guste. También, bueno, incitarlos a darles a ver la investigación literaria como algo que cada vez se hace más novedoso. ¿Por qué? Porque cada vez tenemos, por ejemplo,
investigaciones interdisciplinarias. Entonces ya no es solo literatura como tal, o sea, aparte de la comparada que mencioné, por ejemplo, se puede ver desde otro punto de vista, especialmente con estos textos que les gusta, por ejemplo, jugar con lenguaje matemático, por mencionar algo. Entonces ya se tiene que ir a la parte matemática para poder dar un análisis completo del texto. Entonces, eso cada vez está más en boga, entonces tal vez por ahí a muchos les puede llamar la atención cuando es especialmente literatura y música, a la gente le gusta un montón cuando hacen O este tipo de transmedia. investigaciones. Ujú. Exactamente, exacto. Y no, o sea, esas serían mis palabras finales. Y bueno, ya para cerrar, iríamos con la dinámica del podcast, que sería que nos menciones 3 libros que nos recomiendes. Puede ser de cualquier autor, de cualquier tipo, lo que sea. Que esa pregunta todavía es más difícil que la primera. Porque no podría mencionar solo uno. Creo que lo que podría decir en resumen es, si somos investigadores, hay teóricos que son claves, como Foucault, Ujú. Lacan, por ejemplo, las personas que les gusta muchísimo eh, leer sobre psicoanálisis. Me gusta muchísimo Bauman, como les dije, con este texto de la modernidad líquida, que es un texto que hay que leer, el de modernidad líquida, aunque se escribió hace ya algunos años, sigue estando muy vigente. Si lo pensara a nivel de literatura nada más, no como esta parte teórica, leer poesía. Esa es la poesía es la despreciada en las ferias del libro, Sí. porque la gente dice, no, es que es muy complicada. Tenemos autores muy buenos, muy buenos. Me puedo arriesgar a decir, por ejemplo, un Juan Carlos Olivas, que ha venido haciendo un trabajo excelente. Podría arriesgarme a decir de él, de poesía, que es muy novedoso. Hay gente muy joven que está escribiendo a conciencia, que ¿verdad? Hace poesía muy buena. De teatro igual, las personas no leen teatro, no saben que existe, que de verdad se puede eh, leer, leer teatro. Hay textos a nivel costarricense de autores que han ganado premios muy importantes y que están ahí, que no necesariamente tiene que ser teatro de comedia, es teatro a veces de denuncia. Entonces, me parece que es una buena opción a veces para leer teatro, la poesía y como voy a promocionar, entonces también la microficción. La microficción Ok. tenemos autores costarricenses, Rafael Angelera, Miriam Bustos, Laura Zúñiga, que estamos trabajando fuertemente con esto de la microficción y que están ahí y que pueden buscarlos y acceder a ellos también. Ok, ok, perfecto. Muy buenas recomendaciones. Y enfatizo al final, sí, lean a Laura. Realmente ella tiene una microficción muy exquisita, entonces los invito también a buscar sus textos. Y bueno, eso sería todo por hoy. Muchas gracias de nuevo, Laura, por haber aceptado la invitación. Y gracias a todos por escucharnos. Y nos estaríamos escuchando en otro episodio. Hasta luego.